Muchísimas gracias por tomarse un poco de su tiempo para unirse y para aprender un poquito sobre el glutatión el día de hoy, un tema bastante emocionante. Y bueno, antes de traer a David un recordatorio que tenemos una sección en la parte inferior de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas que quisieran que contestemos, por favor escríbanlas en esta sección de Q&A y al final vamos a tratar de tener algo de tiempo para contestarlas. Entonces, bueno, con eso y sin más preámbulos, David, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Jeff? ¿Cómo estás? Hola, yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Fantástico, digo, y nada más quisiera empezar de entrada agradeciendo a todos nuestros socios de marca a nivel global. Como habrán de saber, tuvimos el mes más grande de ventas en la historia de LifeWave, entonces pues hay muchísimas cosas que celebrar, ¿no? Digo, cada vez que nosotros llegamos a un nuevo número de ventas, esto nada más quiere decir que el número de vidas que estamos mejorando alrededor del mundo está aumentando, entonces definitivamente aprecio muchísimo todo lo que nuestro liderazgo y nuestros socios de marca están haciendo para poder traer este éxito tan impresionante. Entonces creo que es importante empezar así. Sí, estoy de acuerdo y la verdad es que es un momento sumamente especial. Digo, se siente, es algo maravilloso lo que está sucediendo y digo, yo sé definitivamente, David, quisiera igualmente hacer eco a tu gratitud en la oficina. Hay muchísima gratitud esta mañana también. Todo el mundo estaba sumamente agradecido con los maravillosos socios de marca y todo el éxito que estamos viendo. Sí, totalmente. Totalmente. Y por supuesto que el día de hoy vamos a hablar sobre glutatión y este es un tema bastante importante porque digo, la gente pues está saliendo, se espera que estén también tomándose unas vacaciones, descansando un poco, estar a lo mejor en el sol, a lo mejor quieren saber qué es lo que tienen que hacer para poder proteger su piel del daño y por supuesto reducir la apariencia de líneas de expresión, de arrugas y también por supuesto pues mejorar su salud en general. Entonces, pues sí, definitivamente es algo importante en ese sentido. Sí, eso es fantástico. Digo, la verdad es que yo de hecho, voy a ir a Irlanda, pero pues no sé si realmente voy a ver tanto sol, pero definitivamente el glutatión definitivamente es un producto que uso muchísimo cuando viajo. Entonces, pues bueno, nada más me gustaría empezar ya de inicio. ¿Por qué no empezamos? Y ya más o menos mencionaste un poquito sobre los beneficios de los cuidados de la piel. Entonces, podemos empezar con eso. Sí, claro, lo que podemos hacer para el beneficio también de algunas personas que son nuevas para el LifeWave es que, bueno, pues vamos a hacer una introducción sumamente breve al glutatión debido a que ya lo hemos cubierto tantas veces anteriormente, pero bueno, es una perspectiva general muy breve. Después vamos a ver algunos de los beneficios del glutatión que tiene que ver con la piel, vamos a ver algunos ensayos clínicos y lo que vamos a hacer el día de hoy, que yo también pensé que teníamos igual una sorpresa especial, podemos hablar sobre la relación entre el glutatión y las células madre, porque esto no es algo que necesariamente hayamos hecho antes, hay un poco de literatura al respecto y bueno, debido a que el X39 por supuesto es nuestro producto premier, pues me parece que sería bueno que los socios de marca pudieran saber, oye, bueno, a ver si estoy utilizando el X39 con el parche de glutatión, entonces cuáles pudieran ser los beneficios que puedo experimentar, cómo es que se complementan uno al otro. Eso no lo hemos hecho anteriormente, entonces bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy y después, por supuesto, pues vamos a tener un poco de tiempo para preguntas. Entonces, bueno, pues me parece que va a ser una muy buena hora la que vamos a pasar juntos. Sí, no, ya me emocioné, la verdad es que qué buena sorpresa, y aquí tengo mi hoja, mi pluma, quiero tomar también notas, entonces adelante. Ok, perfecto, muy bien, pues entonces vamos a empezar. Ok, bueno, pues entonces, de inicio quisiera mencionar que hay una cantidad tremenda de recursos que están disponibles en el Internet que tienen que ver con el glutatión. Ahora, es importante también recordar que estos ensayos clínicos van a hablar sobre inyecciones, por ejemplo, de glutatión o glutatión por vía intravenosa, suplementación también con el glutatión en la forma de cisteína, analecisteína, que es un aminoácido. De hecho, hay diferentes formas en las que también se puede elevar el glutatión, vamos a mencionarlas, pero en particular, si tú eres una persona que es vegana o es vegetariana, pues definitivamente yo recomendaría fuertemente que te suplementaras con el cisteína, preferiblemente un precursor como por ejemplo el NAC o el sulforafano, que también se puede encontrar por ejemplo en productos como el brócoli. Hay que suplementarse de esa manera para entonces que te asegures que efectivamente pues estás obteniendo suficientes de
estos aminoácidos, ¿no? Suficiente cisteína para entonces poder crear el glutatión. Ahora, lo que es importante y a tomar en cuenta es que si tomas una pastilla de glutatión o cualquier suplemento de NAC, bueno, más o menos en 30 días vas a tener un aumento probablemente de 13 a 40% del glutatión. La ventaja del parche es que de hecho manda una señal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es estimulación gentil en la piel para muy rápidamente aumentar los niveles de glutatión. Entonces, bueno, pues esa va a ser la diferencia significativa entre la suplementación y el uso de los parches. Pero bueno, definitivamente si no estás obteniendo suficiente cisteína en tu dieta, pues un suplemento con NAC sería bueno. De esa manera, pues entonces puedes garantizar que tienes ahí los precursores para poder producir el glutatión y el parche hará el resto. Entonces, esta es una buena referencia, ya la hemos utilizado anteriormente, de hecho nos brinda una vista muy general, muy buena de qué es el glutatión. Y bueno, a propósito, digo, para poder producir el glutatión en el cuerpo, aparte de la cisteína, también se necesitan la glicina y el ácido glutómico. Ahora, nosotros no necesariamente nos tenemos que preocupar por el ácido glutómico porque eso es algo que el producto produce. Y lo que es muy interesante con la glicina, hay algunos ensayos que muestran que simplemente suplementarse con este aminoácido puede aumentar la esperanza de vida más de 20%. Digo, la verdad es extraordinario, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a pensar en alguien como Jack LaLanne, que llegó a vivir, me parece, 98, 99 años con perfecta salud, debido a que, pues bueno, él nunca tuvo ningún tipo no consumió azúcar artificial, se ejercitaba, comía bien, se suplementaba y pues fue muy saludable hasta el final. Imagínate poder tener entonces otros 20 años, además de tu esperanza de vida normal al suplementarte con un aminoácido. Entonces, pues bueno, la verdad es que lo que es tan interesante de esto es que la glicina es parte del componente principal del glutatión y por supuesto también es parte principal del GHK, que es el péptido que eleva el X39. Entonces yo estoy seguro de que definitivamente eso no es una coincidencia. De cualquier forma, bueno, pues este ensayo, de hecho, aquí nos brinda una perspectiva muy buena general de qué es el glutatión y que está en el cuerpo humano. Aquí es muy importante también darnos cuenta de que el glutatión se puede encontrar a lo largo del cuerpo humano, ¿no? Entonces, esto es un antioxidante que ocurre endógenamente, es natural y se puede ver, por ejemplo, que hay altas concentraciones que tiene el hígado y es muy interesante porque de hecho el hígado es el órgano más regenerativo en el cuerpo humano. Entonces deberíamos de poner atención cuando nosotros encontramos algunos péptidos como el glutatión y como el GHK, cuando lo encontramos en altas concentraciones en el hígado y el hígado se regenera mucho mejor que cualquier otro órgano en el cuerpo, bueno, pues habría que ver si hay una relación entre estas dos cosas y la respuesta de hecho pues es que sí. Resulta que el glutatión juega un papel a la hora de preservar la actividad de las células madre en el cuerpo. Vamos a hablar de eso un poco más a detalle en un momento, pero bueno, básicamente la forma en la que nosotros podemos ver la función del glutatión en el cuerpo es que debido a que se encuentra en el hígado, bueno, pues entonces va a va a apoyar la desintoxicación, como por ejemplo de materiales pesados como mercurio, también va a ayudar a gestionar la inflamación. Y digo, la inflamación pues es algo bueno en realidad en el sentido de que sí necesitamos que haya marcadores inflamatorios para poder deshacer enfermedades o tejidos dañados. Es más bien cuando la gente tiene inflamación crónica que entonces se asocia con estos estados de enfermedad como artritis, por ejemplo. Entonces sí necesitamos antioxidantes como el glutatión para entonces ayudarnos a mantener bajo revisión esos marcadores inflamatorios. Ahora, el glutatión es el antioxidante principal que se encuentra en los oídos y de hecho protege nuestra audición. De hecho, esta fue una de las cosas que se revisó muy a detalle por parte del ejército de Estados Unidos, que
la discapacidad, de hecho, número uno es la pérdida de audición y al suplementarse con el glutatión, pues el ejército de Estados Unidos se dio cuenta de que se podía proteger a la gente de esta pérdida de audición. Probablemente aquí sería un buen momento para decir que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de afirmación médica con respecto a nuestros parches. Son productos de bienestar general que se usan para sustentar la salud general y cuando hablamos de cualquier uso médico del glutatión, más bien es a través de vía intravenosa o suplementación. Entonces, no hacemos ningún tipo de afirmaciones ni de tratamiento ni de cuestiones médicas, pero es importante que ustedes sepan que se encuentra en el cuerpo y que puede proteger nuestra vista, así como también nuestra audición. Muy bien. Entonces, ahora vamos a irnos a esta siguiente página por acá. Y otra cosa que yo pues les animaría también a que hicieran es que lo revisaran. Y bueno, aquí pueden hacer una búsqueda muy sencilla, nada más para ver cuáles son los beneficios del glutatión. Cuando lo hagan, seguramente van a ver muchísimas referencias, como por ejemplo esta, que les puede dar una perspectiva general muy buena. De hecho, yo recuerdo hace más de 20 años ya, yo no sabía que era el glutatión, nunca había escuchado de él y la verdad es que a mí me sorprendió bastante que cuando yo hice una licenciatura en biología, pues no se cubría para nada a detalle este tema. Y pues yo conocí a un doctor en la ciudad de Nueva York que se estaba enfocando. Digo, esto fue por allá de 2003 y se estaba enfocando en el uso del glutatión para la salud humana y bueno, pues también resulta que igualmente se estaba enfocando en la salud de la piel y pues se dio cuenta de este antioxidante. Entonces el glutatión se puede utilizar y obviamente no es una sorpresa porque pues es el antioxidante maestro en el cuerpo, se utiliza también para sustentar la salud en y también una variedad de diferentes padecimientos. Yo utilizo la enfermedad de Parkinson como un ejemplo. Cuando la gente llega a tener este tipo de enfermedad, eso es el resultado de un daño a la parte que protege los nervios, básicamente. Y entonces lo que se ha encontrado es que el glutatión es justamente lo que protege esa capa que cubre a los nervios y que los protege del daño. Entonces, hay ya diferentes doctores, médicos, que de hecho lo que se están empezando a dar cuenta en su práctica es que si ellos le dan a sus pacientes a través de vía intravenosa glutatión, pues entonces ellos van a poder ayudar a prevenir esa progresión de esta enfermedad. También entonces de esa manera puede ser que ayuden a revertir algunos de los síntomas de enfermedades como el Parkinson. Y no estoy haciendo afirmaciones sobre el parche, lo que estoy diciendo es que si tú eres una persona que padece esta enfermedad, bueno, pues yo lo que haría sería ir al doctor y trataría de obtener una dosis intravenosa de glutatión 1 o 2 veces a la semana. Así de poderoso es que puede ser este antioxidante natural. También vale la pena saber que el glutatión y también la vitamina C funcionan en conjunto. Entonces, en otras palabras, si tú estás tomando un suplemento de vitamina C, puede entonces complementar al glutatión, puede ayudar a preservar los niveles de tu cuerpo de glutatión. Y por supuesto, nosotros sabemos que la vitamina C en altas cantidades también se ha utilizado para tratar diferentes enfermedades como por ejemplo cáncer y también el COVID. Ok, y otra cosa con respecto a esta página, que de hecho a mí me gustó, es que aquí también habla un poco sobre algunos de los beneficios muy amplios, digamos, que tiene el glutatión. Entonces, por ejemplo, a la hora de apoyar la salud del sistema inmune, reducir el estrés, mejorar la conexión, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, de hecho, aquí en Estados Unidos, más o menos al principio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue quitar el NAC de nuestra lista de suplementos porque los estudios pues habían encontrado que el NAC podría reducir significativamente y podía prevenir el SARS-CoV-2. Digo, por supuesto que esta es otra historia, ¿no? Pero bueno, les puede dar nada más una idea del poder del NAC. El glutatión, de hecho, también se ha encontrado que interfiere con replicación viral. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que
padece, por ejemplo, vamos a suponer el virus de herpes, ¿no? O diferentes otros padecimientos, bueno, pues entonces herpes zóster igualmente puede el glutatión evitar que se replique. Entonces, una vez más, esa es otra buena razón para poder asegurarte que estás incluyendo suficiente NAC en tu dieta. Entonces, pues bueno, eso es muchísimo y apenas estamos empezando. Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas de las razones por las que querrías usar nuestro parche de glutatión cuando estamos hablando de bienestar en general y de la salud? Bueno, pues una de las cosas que ya se ha establecido en muchos estudios con el glutatión es que está realmente correlacionado con el envejecimiento. Y en personas, por ejemplo, que pues llegan a vivir más allá del promedio, es decir, más de 100 años, por ejemplo, de edad, bueno, pues suelen tener niveles más altos de glutatión. Entonces, de alguna manera se dice que los niveles de glutatión de tu cuerpo van a determinar tu esperanza de vida y también tu salud en general. Entonces, este es una razón excelente para poder a lo mejor preocuparte de efectivamente tener suficiente cistina en tu alimentación o también utilizar el parche para poder hacer que tus niveles de glutatión entonces se optimicen y que sean niveles más jóvenes. Entonces, bueno, aquí hay un ensayo, un estudio que es bastante interesante. Me parece que fue a finales de los años 2000 cuando empezamos a tener algunas reuniones en Filipinas. Y una de las cosas que nosotros vimos es que la gente ahí estaba utilizando suplementos de glutatión para aclarar su piel. Y bueno, resulta que de hecho sí hay varios ensayos clínicos que se han hecho y que indican que el glutatión de hecho también tiene un efecto en aclarar el color de la piel. Probablemente lo que es más importante en este caso es que el glutatión, de hecho, lo que va a hacer es que va a quitar las imperfecciones en la piel y entonces va a hacer que la complexión de la piel mejore. Algunos de ustedes a lo mejor puede ser que haya escuchado de este beneficio del glutatión y sí, la verdad es que pues hay más o menos como 3 estudios que yo vi que indicaban que pues efectivamente esto sí es algo real. Muy bien. Ok, ahora, cuando estamos hablando sobre la piel, también deberíamos estar pensando en la filosofía de nuestro sistema a la vida, que básicamente es que no nada más queremos poner pues ciertos productos de cuidados de la piel o diferentes ingredientes en la piel, como por ejemplo la vitamina C, para poder entonces proteger nuestra piel y que se mantenga hidratada y también utilizar aceites naturales, etcétera, sino que también lo que queremos hacer es mejorar la piel de adentro hacia afuera. Entonces, al utilizar nuestros productos de bienestar general y al mejorar la salud del cuerpo, bueno, pues entonces la piel se va a beneficiar también como consecuencia de eso. También es por eso que es tan importante tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, tomar suficiente agua y no hacer cosas como, por ejemplo, beber en exceso o fumar, porque eso también va a tener un efecto adverso en la piel. Ahora, cuando pensamos en tener una piel saludable. Muchas veces lo que la gente piensa es, bueno, pues yo quiero reducir la apariencia de líneas de expresión y de arrugas. Y digo, sí, afortunadamente hay una relación entre los niveles de glutatión y el colágeno. Entonces, en otras palabras, en este estudio, lo que se está mostrando, de hecho, es que si nosotros podemos mantener nuestros niveles de glutatión elevados, entonces eso va a ayudar a inducir la formación de nuevo colágeno, que por supuesto el colágeno de hecho es la proteína más abundante en el cuerpo, típicamente es la proteína que de hecho también se asocia con la salud de la piel. Entonces, si nosotros podemos generar nuevo colágeno, pues entonces también a su vez se mejora la salud de la piel y se reducen la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Entonces, elevar el glutatión va a tener ese efecto. El colágeno también va a ser un precursor a crear cartílago. En algún momento también trabajamos con un doctor, Brent Freelander, en California, y él estaba utilizando suplementos de colágeno junto con vitamina C y glutatión para regenerar
el cartílago perdido en jugadores de fútbol profesional en Estados Unidos. Entonces, nosotros, de hecho, esto también lo vemos con algunas personas que utilizan nuestros parches, obviamente, como parte de sus anécdotas a lo largo de los años. Muy bien. Aquí tenemos otro estudio, nada más para poder aclarar todavía más este punto. Y es que elevar el glutatión, en este caso, por ejemplo, se está revisando qué es lo que sucede cuando los niveles de cisteína ya están agotándose en el cuerpo. Bueno, pues el efecto que eso tiene en el colágeno. Entonces, por ejemplo, los fibroblastos o también el lugar, es básicamente el lugar en donde se crea el colágeno. Entonces, si nos suplementamos con NAC o tenemos suficiente cisteína al consumir diferentes productos como leche o huevos y también podemos sustentar nuestros niveles de glutatión, pues entonces también vamos a aumentar la producción de colágeno. Entonces, bueno, pues eso nada más era para aclarar ese punto. Hay muy buena literatura que asocia los niveles del glutatión con el colágeno. Aquí hay otro, y bueno, debido a que el colágeno es pues la proteína más abundante en el cuerpo, lo que va a formar también va a ser como pues una especie de andamiaje para otras cosas que también están relacionadas con él. Por entonces, vamos a suponer, si alguien tiene una herida abierta, ¿no? Podemos pensar en algunos desórdenes de salud, como por ejemplo la neuropatía diabética, en donde los niveles de azúcar en sangre suben, esto provoca glicación y por supuesto se afecta la circulación y como resultado pues se forman estas heridas abiertas y actualmente no hay un tratamiento médico que esté disponible para cerrar estas heridas. Entonces, esta es una forma muy interesante de glutatión, que de hecho lo que hace es inducir el aumento en el óxido nítrico, así como en glutatión. Y como investigador de longevidad, a mí me parece esto muy interesante porque hay retroalimentación tanto positiva como negativa en la mitocondria y también en las cadenas de transporte de electrones con ambos. Entonces, algunos de los caminos de señales, por ejemplo, que yo reviso en nuestra investigación sobre cómo es que nosotros podemos tener estos efectos de reversión de envejecimiento, implican o inducen este óxido nítrico y el glutatión en estas rutas. Pero todo esto básicamente es para decir que si tú eres una persona que tienes una herida y la has estado padeciendo durante ya mucho tiempo y no está sanando, bueno, pues una de las cosas que podrías revisar es de entrada ver si estás ingiriendo suficiente proteína en tu alimentación, si tienes precursores para glutatión, porque si puedes hacer que tus niveles estén elevados, si tienes suficiente proteína en tu alimentación, entonces eso va a inducir la formación de colágeno y en este caso, este estudio básicamente muestra que eso lleva a una reparación de heridas, que por supuesto, obviamente es muy importante. Muy bien. Ahora, bueno, ya que estamos en el verano y muchos de ustedes, bueno, pues espero que vayan a salir y vayan a estar en el sol y vayan a tener vitamina D y tengan un buen bronceado, que por supuesto también la melanina es un antioxidante. Pues también hay investigación bastante interesante que yo leí con respecto al uso de la melanina para tratar de mejorar la conciencia, que hay una asociación entre la melanina y la glándula pineal. Pero bueno, básicamente aquí el punto es que tú sales al sol y entonces tus niveles de vitamina C en la piel van a disminuir muy rápidamente, de hecho más o menos en 15 minutos. Entonces, esto actúa como un mecanismo que manda una señal para inducir la formación de melanina para proteger a la piel de que haya un daño más profundo. Ahora, muchas veces nosotros pensamos al respecto como que pues esto es algo que puede llevar o derivar en cáncer de piel. Este es un trabajo que de hecho se ha hecho en el suplemento del cuerpo con el glutatión. Entonces, no estamos haciendo esta información con nuestros parches porque nosotros no tenemos estudios con nuestros parches para mostrar que esto es efectivo, pero lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, si tú vas a salir al sol, te vas a exponer al sol y quieres proteger tu piel, bueno, pues entonces los dos parches que van a ayudar a la salud general serían el X39 y el glutatión.
Y por supuesto que son algunos precursores importantes, serían cisteína y cobre. Entonces, básicamente lo que yo te estoy diciendo es que te suplementes con cobre 3 miligramos al día y también que te suplementes con algo como NAC 600 miligramos 2 veces al día. Y los estudios aquí en este caso, por ejemplo, están mostrando que si tú mantienes tus niveles de glutatión elevados, entonces eso lo que va a hacer es proteger tu ADN de el daño. Y si es que llega a haber un daño del ADN, bueno, pues el glutatión lo que va a hacer es iniciar una reparación de ese ADN en tu célula antes de que la célula se divida. Entonces, la verdad es que este es un beneficio increíble del glutatión que muchas personas no conocen. De hecho, yo recuerdo que hace años estuve leyendo este estudio y vi este beneficio sobre el glutatión y digo, la verdad es que es impresionante, es increíble. Y una área potencial a propósito de investigación para aquellos de ustedes que sean doctores, médicos, que yo considero que sí valdría la pena seguir o ahondar, sería, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y al inicio, si hay un diagnóstico que ya se ha dado de que el bebé tiene, por ejemplo, síndrome de Down como un ejemplo, mi hipótesis sería que el hacer que la mujer, la madre embarazada, pueda tener vía glutatión vía intravenosa, eso pudiera llevar a que haya una reparación del ADN y puede ser que pudiera autocorregir el ADN en el bebé antes de que nazca. Tengo una razón por decir esto como una hipótesis que no necesariamente voy a ahondar en ese tema, pero sí es algo que me parece que pudiera ser un área bastante interesante de investigación. Muy bien. Entonces, el glutatión mejora la pigmentación de la piel y las arrugas. Bueno, pues esto es algo que a mí me parece que a muchas personas les pudiera interesar. Digo, para aquellos de nosotros que tenemos la fortuna de tener buena salud, que no estamos padeciendo ninguna enfermedad y queremos mantener nuestros niveles de glutatión elevados y queremos también ayudar a nuestro sistema inmune y también desintoxicarnos, ¿cuáles son algunos de los otros beneficios que pudiéramos experimentar o esperar? Bueno, pues aquí hay un estudio que se hizo en un periodo de 10 semanas. Una vez más, hay que indicar que esto se hizo con una aplicación tópica de glutatión, pero bueno, aquí se pueden ver algunos de los maravillosos beneficios, incluyendo reducción de arrugas que mejoraron significativamente con esta crema que tenía glutatión. Otros estudios mencionan que también el suplementarse con glutatión tiene efectos similares. Hay una reducción en la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Entonces, bueno, desde una perspectiva cosmética, por supuesto, no hay nada malo con el hecho de que la gente quiera menos arrugas, pero bueno, debido a que el colágeno, una vez más, es la proteína principal del cuerpo, pues esto lo que también quiere decir es que la piel va a indicar también cuál es el estado de el colágeno que hay dentro de nuestro cuerpo. Y esto es importante porque los niveles de colágeno están fuertemente correlacionados con la salud de la célula. Esta sería otra forma de decir esto. Debido a que el colágeno es, digamos, el esqueleto de la célula y a la que otras cosas están adheridas. Si tu colágeno empieza a deshacerse con el tiempo debido al envejecimiento, pues entonces las células empiezan a hacerse más chiquitas, ya no pueden tener suficiente agua y esto cambia el potencial eléctrico alrededor de la célula, que también tiene un efecto adverso en la expresión genética por diferentes razones y por supuesto esto también va a afectar la habilidad de que la célula pueda propiamente desintoxicarse, también puede llevar a una malfunción mitocondria cuando se encoge la célula. Entonces, esto es algo increíblemente importante, es un atributo de nuestro cuerpo. Entonces, en otras palabras, cuando tú estás utilizando glutatión, si tú estás diciendo, bueno, pues en realidad el único beneficio que yo quiero es reducir mis líneas de expresión y mis arrugas, bueno, ese es un indicador de que los niveles de colágeno de tu cuerpo y la capacidad que tiene para producir colágeno y utilizarlo para mantener la salud general, pues está diciendo mucho.
Y otra forma de decir o de ver esto es que si la salud de tu piel no es buena, bueno, pues entonces las estructuras de colágeno en tus células tampoco van a ser óptimas. Entonces, pues uno aquí se podría poner a pensar en, bueno, ¿cómo es que puedo restaurar el colágeno? Que eso también va a implicar que haya una suplementación con glutatión, obviamente también mantener la salud con cosas como por ejemplo el X39, nuestros parches de glutatión, a lo mejor un suplemento de vitamina C, tal vez también colágeno, igualmente a corto plazo. Hay muchas diferentes cosas que puedes hacer para poder hacer que tus niveles de colágeno vuelvan a estar óptimos, pero es críticamente importante. No nada más se trata esto de la salud de la piel. Ok, muy bien. Pues yo prometí que entonces íbamos a revisar esto y que íbamos a subirlo en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, el X39 es nuestro producto premier porque implica muchas cosas y de hecho lo que nosotros encontramos fue que elevar el péptido de cobre lo que va a hacer es preservar nuestros niveles de glutatión. Entonces, en algunos de los estudios originales que nosotros hicimos en el X39 que están en nuestro sitio web, pueden ver cómo los niveles de glutatión van a aumentar de 30 a 40%, lo cual es maravilloso. Nuestro parche de glutatión, por supuesto, nosotros hemos visto que en algunos estudios elevan el glutatión por 300%. Entonces, yo de todas maneras mencionaría que empieces con el X39 porque hace muchísimas cosas, pero si quieres complementarlo con el parche de glutatión, definitivamente lo podrías hacer. Pero bueno, sin importar eso, aquí hay un estudio que apenas salió en 2023 y en este caso está revisando cuáles son los efectos del glutatión en las células madre. Y es increíble porque de hecho el glutatión lo que va a hacer es rejuvenecer las células madre antiguas y específicamente las células madre antiguas de los músculos. Entonces, por ejemplo, si tú has ya estado en cualquiera de nuestros eventos en vivo y por supuesto vamos a tener próximamente la convención en octubre que va a ser fenomenal, entonces bueno, pues espero verte por allá, pero esto es algo de lo que yo de hecho ya he hablado y también he mostrado ya evidencia con otras técnicas, como por ejemplo utilizar la oxitocina para entonces hacer esta reversión de la edad de los músculos o utilizar productos como por ejemplo el X49 para entonces poder activar las células madres satélites en el músculo y entonces poder hacer que haya masa muscular y poderla preservar conforme vamos envejeciendo. Entonces lo importante de todo esto es que mientras vamos envejeciendo, digo, vamos a suponer que eres una persona que tiene más de 60 años y has notado que pues has perdido músculo, a lo mejor has tenido cierta atrofia, has perdido fuerza, masa también ósea y quieres recuperar eso y a lo mejor hablas con tu doctor, te quieres asegurar obviamente que tengas un buen programa, que tu alimentación sea la óptima, lo cual es clave también estar en un programa de entrenamiento de resistencia, ya sea que eso implique pesas o ejercicios con el propio peso del cuerpo, eso es críticamente importante. Pero si tú ya tienes más de 60 años y estás en este tipo de programas, la calidad del músculo que tú estás produciendo no va a ser tan buena como cuando eras más joven. Entonces, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, pues justo aquí se está mostrando que el restaurar los niveles del glutatión, y de hecho también lo hemos visto también en otros estudios con oxitocina, con el AHK, va a rejuvenecer el músculo antiguo, digamos, y va a poder hacer que esas fibras musculares empiecen a comportarse como células más saludables y más jóvenes. Entonces, otro beneficio de glutatión que no sabíamos anteriormente. Muy bien. Entonces, bueno, por acá tenemos otro estudio que muestra la relación entre el glutatión y la función de las células madre. Y aquí hay diferentes técnicas de diagnóstico que a lo mejor pudieran revisar cosas como, por ejemplo, revisar el glutatión, también la utilización de proteína. Y mientras estamos viendo todo este tema de longevidad y cómo es que podemos revertir el envejecimiento humano, pues estas herramientas de diagnóstico pueden ser
o más bien se convierten en algo sumamente importante. Por ejemplo, el mTOR, cuando estamos, por ejemplo, poniendo atención a el tema de cómo podemos preservar la masa muscular, hay muchos investigadores el día de hoy que creen que la mejor forma para poder mantenerte joven durante más tiempo es a través de la restricción calórica. Y por supuesto, para muchas personas, pues eso es extremadamente difícil. Una de las cosas que también está sustentando esto es el tema del mTOR, que en otras palabras, básicamente tiene que ver con tener suficiente aminoácido leucina y la alimentación para entonces inducir la síntesis de proteína muscular. Y definitivamente, pues sí, hay diagnósticos hoy en día que podemos revisar, pero no necesariamente durante tiempos muy prolongados. Entonces, sí sería importante en este caso hacer esa distinción entre la estimulación aguda y crónica del mTOR en este sentido. Y también yo mencionaría que esto regresa un poco una vez más al punto de que también nosotros estamos gestionando el estrés oxidativo y también el inflamatorio como resultado del metabolismo. Entonces, bueno, todo esto es una forma muy larga de decir que mantener los niveles del glutatión ayudan a gestionar el estrés oxidativo e inflamatorio para que de esa manera podamos inducir el mTOR con seguridad relativo al envejecimiento y de esa manera poder mantener nuestra masa muscular y nuestra fuerza. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro estudio entonces que muestra que los niveles de glutatión se requieren para poder entonces tener o mantener la función de células madre. Por supuesto, al utilizar el X39 vas a preservar los niveles de glutatión de tu cuerpo, que de verdad te animo a que te suplementes con glutatión o que te asegures de que tienes una alimentación que también tiene suficiente cisteína para el cuerpo. En lo que nos queremos enfocar realmente es en el NAC o cisteína. Pero bueno, este es un estudio que dice que el glutatión es tan importante que las células madre tienen que tenerlo para poder funcionar correctamente. Muy bien. Y bueno, después finalmente, así como con todos nuestros productos, tenemos mucha investigación, tenemos más de 80 ensayos clínicos que muestran que nuestros parches van a hacer lo que nosotros decimos, ¿no? En este caso en particular, bueno, pues este es un estudio que nosotros hicimos con la doctora Lisa Telly, mostrando el uso de nuestro parche de glutatión, que de hecho no aumentaba significativamente los niveles en sangre del glutatión. Después también tenemos este otro ensayo muy interesante que hicimos con el doctor Homer Nazarin y también con la doctora Sherry Greenberg utilizando una técnica que se llama escaneo electrointersticial, que básicamente utiliza el parche de glutatión y tuvo un efecto bastante significativo en las propiedades eléctricas y también en la respuesta fisiológica de los órganos. Y por supuesto, este fue un ensayo que se publicó y que, bueno, pues efectivamente se hizo con significancia estadística. Muy bien. Entonces, bueno, Jeff, yo creo que lo que yo diría a modo de resumen es que el glutatión es un antioxidante bastante sencillo y de hecho la simplicidad es justo lo que le da su poder, ¿no? Digo, está compuesto por 3 aminoácidos y siempre y cuando tengamos esos aminoácidos en nuestro cuerpo, bueno, pues entonces nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir el glutatión. Digo, es un poquito más complicado que eso, pero eh, el glutatión es tan importante que por eso está siendo correlacionado con cuánto tiempo vivimos, la salud de nuestro cuerpo, la forma en la que sanamos, que también, por supuesto, eso está conectado con la función de células madre, la posibilidad que tenemos de proteger nuestro ADN de daño, proteger nuestro sistema inmune y también lo que es extraordinario es que seguimos aprendiendo de este antioxidante tan sencillo y todos sus efectos. Digo, a pesar de que el glutatión sabemos lo que es ya desde hace muchos años, décadas, de todas maneras seguimos aprendiendo de su importancia en la salud humana. Eso es increíble, digo, simple y sencillamente es beneficio tras beneficio, tras beneficio, tras beneficio. Y sí, genuinamente el parche de glutatión es uno de mis favoritos, de verdad. Y las preguntas, bueno, han estado volando. Entonces, sí, tenemos muchísimo que cubrir.
Claro, sí, digo, tengo muchísimo tiempo. Todavía tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero dijiste algo varias veces a lo largo de esta plática, pero muchas personas están preguntando si pudieras aclarar rápidamente cuáles son los suplementos correctos que se tendrían que tomar, eh, en dónde se pueden encontrar eso, por ejemplo, en la alimentación. Hay cosas que tendremos que comer o tomar para poder tomarlo en cuenta. Sí, claro. Bueno, primero la alimentación. La gente que tiene una alimentación que incluye lácteos, como por ejemplo el queso, la leche, huevos, van a tener suficiente cisteína en su alimentación. La gente que come carne también va a tener suficiente cisteína en su alimentación, pero por supuesto que el día de hoy, pues ya muchas veces hay gente que busca otras alternativas a la carne, etcétera, y yo de hecho no lo recomendaría a propósito, digo, puedo tomarme un segundo para hablar al respecto. Y bueno, también hay otras personas que por diferentes razones a lo mejor quieren ser veganos o vegetarianos, que por supuesto todo eso está bien, pero todos nosotros, digo, sin importar de qué tipo de alimentación tengamos, tenemos que también estar considerando si verdaderamente estamos obteniendo todos los nutrientes que necesitamos para optimizar la salud, no nada más lo mínimo, sino qué podemos hacer para optimizar la salud. Entonces, para mí, una de las razones más convincentes para tomar un suplemento como por ejemplo el NAC es que eso va a interferir con la capacidad, por ejemplo, que el virus de COVID se replique y también va a disminuir los síntomas de COVID. Entonces, digo, a pesar de que ya terminó la pandemia, el COVID sigue y probablemente hay algunas otras cosas también que están próximas. Entonces, para mí, el NAC es algo que no es caro, está ampliamente disponible, es seguro, ha estado desde la década de los 60 como suplemento y va a ayudar a los niveles del cuerpo de glutatión. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, otra forma de hacerlo sería un compuesto que se llama sulforafano, que se encuentra en el brócoli, y de hecho es bastante poderoso porque lo que hace es activar el NERF2 y esto va a activar no nada más el glutatión, sino que también otro antioxidante bastante poderoso que se llama SOD. Entonces, cualquiera de estos suplementos también pudieran ser una buena opción. Digo, nosotros no necesariamente tenemos alianzas con ninguna marca en específico y por supuesto que pues hay muchos allá afuera. Ok, ya respondiste una de las preguntas, justo, ¿qué marca tendremos que utilizar? Sí, bueno, claro, definitivamente digo, yo creo que mientras utilices una marca que tenga una buena reputación, pues debería todo estar bien. Otra cosa que quisiera mencionar es que hay dos países en el mundo, de hecho ya, que han sido los primeros que han hecho que sus autoridades sanitarias aprueben el uso de carne cultivada. Uno de ellos es Singapur y el otro es Estados Unidos. Entonces, básicamente estamos hablando de proteína de pollos que se está creciendo en un bioreactor y hasta el momento, digo, debido a la enormidad de todo esto, básicamente lo que hacen es tomar las células madre de los pollos, las modifican genéticamente y después les permiten que se sigan reproduciendo con proteína y están utilizando una mezcla de aceite de maíz y de aceite de soya para poder provocar estas células madre, que por supuesto son sumamente altos estos aceites, especialmente en grasas omega 6 y las grasas omega 6 de hecho son sumamente inflamatorias. Entonces sí necesitamos ciertos grasas de omega 6 en nuestra alimentación, pero la mayoría de las personas y consumen demasiado. Entonces aquí lo preocupante al respecto es que esto se va a etiquetar como si fuera pollo y no hay ningún tipo de requerimiento jurídico para etiquetarlo como pues carne falsa. Entonces, estos son el tipo de cosas que se van a empezar a ver. Ahora, una buena noticia es que es increíblemente caro para estas empresas producirlo y únicamente hay dos restaurantes en Estados Unidos que van a empezar a distribuirlo, que de hecho ambos tienen irónicamente estrellas Michelin, pero bueno, estos son el tipo de cosas de las que tenemos que estar conscientes, ¿no? Una cosa es decir, bueno, es que sabes que si como suficiente salmón, yo como suficiente salmón, eso es salo. Bueno, o sea, pero es salmón salvaje, está aquí en Estados Unidos, cómo se crió,
y si efectivamente se le dio, por ejemplo, maíz genéticamente modificado, porque si ese salmón, por ejemplo, pues no va si sí, entonces no va a ser tan alto en ácidos grasos omega 3. Básicamente lo que yo estoy diciendo es que continuamente tenemos que estar poniendo atención en qué sucede en el mundo alrededor de nosotros, seguir cuestionando nuestras fuentes de energía, de alimentación y suplementarnos cuando se necesite. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Sí, ok, bueno, pues nada más un par de cuestiones de preguntas logísticas. Alguien está preguntando si hay alguna ventaja de utilizar más de un parche de glutatión, si a lo mejor se tiene un resultado mejor o más rápido. Bueno, antes de que Doug Whitehead se convirtiera a lo mejor en nuestra persona del jurídico, probablemente hubiera contestado esa pregunta, pero bueno, lo que yo diría es que hay diferentes parches en donde si usas más de uno, sí puede tener algunos beneficios específicos. Por ejemplo, los parches Energy, uno se puede poner en el torso inferior, otro en el torso superior, sí se ven ciertos beneficios adicionales. Cuando la gente tiene dolor sistémico, entonces un par de Ice Wave en la parte inferior, otro par en la parte superior va a tener beneficios. Con el X39, un parche está bien, es suficiente. El carnosine, también un parche es suficiente. El glutatión, de hecho, es un caso bastante interesante porque en nuestros estudios clínicos la gente únicamente utilizó un parche de glutatión. Entonces, cuando estamos viendo estos resultados, estamos hablando de un solo parche. Habiendo dicho eso, a modo de anécdota, más de un parche de glutatión sí se ha utilizado por parte de nuestros socios de marca para otros beneficios de los que no puedo hablar. Lo que yo diría es que yo nunca viajaría a ningún lugar del mundo sin una manga de glutatión porque me ha salvado la vida varias veces. Entonces, bueno, pues yo siempre viajo con el glutatión y yo puedo utilizar hasta 3 a la vez por razones muy específicas. Entonces, bueno, supongo que lo que yo diría es que algunos de los miembros de LifeWave que ya han estado con nosotros durante muchos años saben exactamente a qué me estoy refiriendo, pero no podemos hacer ningún tipo de afirmación ni médica ni de ningún otro tipo. Entonces, yo diría, si utilizas uno vas a tener la mayoría de los beneficios. Sí, claro. Y otra pregunta con respecto a la recomendación con en dónde se tienen que poner esos parches para diferentes propósitos. Sí, claro. Bueno, primero, para uso general, se puede poner en la parte de la nuca, por abajo del ombligo, eso funciona. Ahora, debido a que el glutatión apoya la reducción del estrés oxidativo e inflamatorio, pues se puede poner en donde se necesite. Vamos a suponer que alguien está batallando, a lo mejor tiene algún tipo de lesión y quieren que haya una sanidad natural. Vamos a suponer que a lo mejor se pegaron en la rodilla o se cortaron y tienen un poco de dolor o inflamación. Bueno, se pueden poner el parche de glutatión directamente en alrededor de la rodilla. Vamos a suponer que a alguien le duele la garganta, ¿no? No estoy haciendo ninguna afirmación médica, pero bueno, tienen una molestia. Bueno, se pueden poner el parche aquí, aquí y acá, o sea, 3 parches de glutatión a lo largo, alrededor, y eso puede ayudar a manejar, a gestionar la inflamación y también, bueno, pues a que haya salud en general. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Otra pregunta, entonces, es si hay una forma fácil para cotidianamente medir los niveles de glutatión o si más bien hay una prueba, un examen que se necesita para poder medirlos. Es muy difícil. De hecho, nosotros tuvimos nos costó muchísimo trabajo, por ejemplo, a lo largo de los años con laboratorios a la hora de querer medir el glutatión. Y una de las razones es porque el glutatión es muy inestable. Entonces tiene una vida básicamente de 7 minutos. A menos de que un laboratorio sepa propiamente preservar el glutatión, pues entonces básicamente se tiene que o congelar o agregar una especie de conservador. Entonces, pues lo que le decimos a la gente muchas veces que haga es que revise sus metales pesados. En lugar de hacer un examen, por ejemplo, de sangre, se pueden hacer un examen de orina, que se midan los metales pesados y entonces se puede utilizar el glutatión. Regresas 24 horas después, puedes volverte a hacer otro examen y entonces tendría que haber un aumento en la cantidad de metales pesados en la orina. Entonces
Entonces esto quiere decir que de esa manera los niveles de glutatión sí se están elevando y está excretando más metales pesados del cuerpo. Esto se tendría que hacer después de 24 horas. Ok, qué interesante. Alguien más está preguntando, digo, no necesariamente con respecto al parche, sino al glutatión en general. ¿Puedes consumir demasiado glutatión? Bueno, afortunadamente no. El cuerpo tiene estas especies de retroalimentaciones que pueden ser positivos o negativos y tiende a optimizar las cosas. Entonces, si tus niveles de glutatión son altos, pues entonces va a dejar de producirlo hasta que se normalicen. De hecho, esto también lo vemos con las hormonas y también este tipo de retroalimentación es muy conocido con las hormonas. Con los hombres, por ejemplo, hay una liberación de una hormona específica en los testículos y yo diría que pues esta a su vez lo que hace es liberar la testosterona en la parte de los testículos. Entonces, conforme los niveles de testosterona, vamos a suponer que están altos o están empezando a estar en un rango normal, bueno, pues entonces esta hormona de alguna manera se apaga, digamos, y los niveles de testosterona van a empezar a disminuir con el tiempo. Y lo vemos también con otro tipo de hormonas, como la melatonina, que una vez más van a llegar a su pico los niveles de melatonina y conforme los niveles aumentan, pues entonces el estímulo también se apaga y entonces ya después los niveles de melatonina van a empezar a disminuir otra vez. Entonces sí hay una retroalimentación tanto positiva como negativa para el glutatión en la célula. Ok, y después nada más como modo de recomendación con respecto a los parches de glutatión, sería más o menos como, bueno, úsalo todos los días durante mucho tiempo o a lo mejor nada más un poco y después te lo quitas. ¿O qué recomendarías con respecto al uso general del parche? Sí, bueno, lo que yo diría, como con todo lo demás, supongo que depende mucho de qué es lo que quiere la persona que lo va a utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, tienes suficiente cisteína en tu dieta y estás utilizando diariamente el X39, pues probablemente estás bien, ¿no? Pero si, por ejemplo, quieres hacer una especie de detox una vez al mes o una vez a la semana, bueno, pues un uso potencial sería, por ejemplo, utilizarlo junto con el X39 todos los días durante una semana y probablemente con eso estás bien. O a lo mejor puedes utilizarlo nada más una o dos veces a la semana regularmente y alternar con otros parches. Los atletas, por ejemplo, tienen una necesidad de glutatión mucho más alta que gente que no necesariamente son atletas profesionales. Entonces, la verdad sí depende mucho de las circunstancias de la persona. Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos llegando a los últimos minutos, pero una de las preguntas, y digo, siempre decimos que no tenemos suficiente tiempo. Sí, no, nunca. Eso parece ser. Pero bueno, yo sé que hemos hablado ya mucho sobre la salud de la piel y una de las preguntas es si hay traslapes entre los efectos del parche de glutatión y el parche de a la vida y cómo es que se tendrían que utilizar ambos para interactuar. Sí, bueno, lo que yo diría, primero que nada, es que estamos hablando de péptidos diferentes. A la vida se diseñó para elevar la epitalamina. Entonces, el beneficio que tiene es que va a reducir el estrés oxidativo y sabemos que con el glutatión pues también se va a poder manejar el estrés oxidativo entonces, e inflamatorio. Entonces, más bien puede complementarse, que tiene otro tipo de beneficios en comparación del glutatión. Entonces, pues yo diría que la diferencia principal es que a la vida preferiblemente se utiliza en la noche y el glutatión más bien se necesita utilizar a lo largo del día. La razón es porque el efecto desintoxicante del glutatión es tan fuerte que algunas personas puede ser que lo usen en la noche y se despiertan en la mañana y les duele la cabeza porque su sistema linfático no se ha estado moviendo. Entonces, yo no les animaría a que usaran el parche de glutatión en la noche y más bien animaría a que se utilizara durante el día. Ok, y bueno, por supuesto, mucha agua, ¿no? Sí, exacto, muchísima agua, tomen agua, manténganse hidratados. Ok, tal vez tenemos tiempo para tal vez dos preguntas. Una de ellas sería, bueno, glutatión e ion. ¿Esa sería una buena combinación que recomendarías? Y en caso de que sí, ¿cuáles pudieran ser los beneficios que eso tendría? Sí, bueno, durante muchos años, de hecho, esa fue una combinación preferida. En mi caso, vamos a suponer que hubo un médico ortopédico que yo conocí de Suiza y lo que estaba haciendo esta persona con sus pacientes que necesitaban un reemplazo de rodilla era poner el glutatión en la parte externa y el ion en la parte interna de la rodilla. Y lo que encontró fue que
eso ayudaba justo a gestionar la inflamación de una manera bastante buena. Y de esa manera, si a alguien, por ejemplo, le das un suplemento de colágeno e incluso un suplemento de vitamina C, bueno, pues entonces ahora ya están las condiciones para que las células madre entren y empiecen a crear nuevo cartílago, y de esa manera se evite el reemplazo de la rodilla. Entonces, durante muchos años ese fue, de hecho, el protocolo de parches, de preferencia, utilizar el glutatión e ion. Ion en la parte de la nuca y el glutatión por abajo del ombligo. Hoy, por ejemplo, bueno, con la eh, el lanzamiento del X39, que cambió muchísimo las cosas, yo diría que la combinación preferida sería X39 e Ion para la mayoría de las personas, a menos de que quieras pues construir mucho músculo, pero para la mayoría de la gente el X39 e Ion es una combinación fenomenal. Pero bueno, como alternativa también puedes utilizar el X39 y el glutatión a lo largo del día y después ION en la noche. Utilizar ION en la noche es maravilloso porque lo que hace es relajar el sistema nervioso y también mejora la calidad de sueño, y también tiene beneficios anti-envejecimiento. Ok, qué increíble. Creo que tenemos tiempo para una más, que es un tipo de, una especie de combinaciones, más o menos la misma pregunta. Digo, ya hablaste de colágeno, ya hablaste de la suplementación de cobre, entonces todo el mundo quiere saber, bueno, ¿cuál sería tu recomendación para una suplementación de cobre y cuál sería también tu recomendación para el tipo de colágeno? Claro, bueno, primero que nada con el cobre, hay cualquier número de diferentes tipos de suplementos de cobre que pues se van a encontrar en el mercado. Entonces yo diría 2 miligramos, 2.5 miligramos de glicenato de cobre, eso me parece que sería bueno. A menos, hay algunos otros suplementos de hígado desecado, que de hecho son naturalmente ricos en cobre. También el chocolate oscuro igualmente es rico en cobre. De hecho, hay ensayos clínicos que muestran que si tú tomas chocolate de 72%, 73% de cacao, entonces eso mejora la actividad en las células madre porque pues es una actividad antioxidante, etcétera. Pero también el chocolate que tiene cacao es una muy buena fuente de cobre. Entonces yo creo que una persona tendría que evaluar su alimentación, pero yo creo que un suplemento de glicenato de cobre de 2.5 miligramos creo que sería bastante bueno porque aparte no es caro. Y el cobre también tiene muchísimos beneficios para el cuerpo. Ahora, respecto al colágeno, ahí ese es un tema bastante interesante porque para algunas personas el colágeno, las fuentes pues naturales puede ser que vengan del ganado, o puede ser que a lo mejor no quieran necesariamente tener colágeno de res. Hay algunos suplementos, por ejemplo, también en el mercado que vienen de pescado, como por ejemplo colágeno marino. Entonces, bueno, esa también pudiera ser otra alternativa. Y y digo, no siempre es totalmente necesario tampoco tomar un suplemento de colágeno. Si hay suficiente proteína en el cuerpo o una forma libre de aminoácidos, pues esa también es otra forma de poder hacerlo. Yo les animo a la gente a que lo intente con diferentes productos, que a lo mejor lo pruebe 1 o 2 meses y ya después vayan viendo qué funciona mejor. Digo, obviamente la química corporal de cada persona va a ser diferente, su edad, los hábitos que tenga, etcétera, etcétera. Sí, me encanta. De hecho, mi esposa y yo estamos tratando de comer mejor y justo hemos estado haciéndolo durante ya varios meses. Y pues sí, efectivamente, cada vez que yo me voy a la tienda y veo la sección de chocolate, yo recuerdo que David dijo que el chocolate oscuro es muy bueno para nosotros, entonces pues un buen recordatorio, y también es algo rico, sí, totalmente. Yo lo que diría sería, tomen en cuenta nada más los estudios clínicos de Hershey's que dicen que sí, que eso puede reducir el riesgo de diabetes. Digo, de hecho hay un estudio que salió ayer para las personas que tienen sobrepeso, y lo que decía era, bueno, pues es que de hecho si tú tienes sobrepeso pues y tienes mucha grasa abdominal, eso te va a proteger de la diabetes. Y dije, ay, ¿cómo puede ser? ¿De verdad? ¿Es en serio? Entonces, pues bueno, esto nada más es un esfuerzo de muchas veces las farmacéuticas para que utilicemos farmacéuticos para perder peso. Entonces, pues sí, hay que tener escrutinio, hay que revisar bien estos estudios y ver qué realmente es qué y qué se está haciendo. Pero sí, con respecto al punto que tú mencionabas, pues sí,
con productos naturales como por ejemplo el cacao, pues sí, efectivamente se ven estos enormes beneficios de salud y también el jugo de granada, igualmente como ejemplo. El jugo de granada, de hecho, cuando se toma todos los días, digo, es alto en azúcar, entonces yo recomendaría que fuera un extracto, pero este jugo de granada casi completamente puede revertir enfermedades cardiovasculares. Obviamente, nosotros ya tenemos próximamente la convención, nos vamos a enfocar en la parte del corazón, entonces pues ese va a ser uno de los muchos temas de los que vamos a estar hablando, pero sí, los compuestos naturales son increíblemente poderosos si nosotros los utilizamos de la manera correcta, entonces sí, coman este chocolate oscuro. Sí, también mencionaste el aceite de oliva y el orgánico, entonces hay muchas cosas. Bueno, pues David, muchísimas gracias verdaderamente por compartir tu sabiduría, por tomarte el tiempo para hablar del glutatión. ¿Hay otra cosa que te gustaría compartir para terminar la llamada del día de hoy? Bueno, yo creo que una vez más, nada más me gustaría tomarme la oportunidad de agradecerle a nuestra comunidad por un julio increíble. Tenemos diferentes eventos que están próximos en los próximos meses. Específicamente pues la convención en octubre, que también va a ser extraordinaria. De hecho, también voy a traer un poco de tecnología de laboratorio. De hecho, la voy a estar mostrando por primera vez. No he hablado de ella. De hecho, únicamente hay una sola persona. Digo, tenemos más de 725 personas, empleados, y nada más hay una persona en la compañía que sabe de esto. Y definitivamente no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a ti. No. Y pues bueno, definitivamente estoy ansioso para poder compartir un poco de tecnología nueva en la que estamos trabajando. Entonces, bueno, va a ser extraordinario, estoy muy emocionado. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego.